Ayurveda, por ejemplo, la solución para reparar ese daño que produce la pelota en la cabeza de un futbolista? Bueno, la pregunta es, primero, ¿qué es la Ayurveda también, no? Fonti, ¿cuántas dudas que tenemos? Qué pregunta y qué mundo en el que nos vamos a meter ahora para descubrir si puede llegar a cooperar en la cabeza de ese hombre, ese jugador de fútbol. Pero vamos a presentar primero a la doctora Lucía De Vicenti, que es ayurvédica o médica en ayurvédico. ¿Así se dice? ¿Médico ayurvédico? En realidad, yo soy médica, cardióloga, médica del trabajo, y hace del 2009 que estoy estudiando Ayurveda. Para decirse médico Ayurveda, uno debería hacer la carrera de medicina, que son 5 años y medio, porque la Ayurveda es una medicina en sí misma. En mi caso, siendo médica, estudié Ayurveda y sí, hoy en día practico la Ayurveda. Bueno, ¿y qué es la Ayurveda? Su palabra en sí, ¿qué significa? Ayurveda es un término en sánscrito que quiere decir Ayur, vida, Veda, conocimiento de la vida. Por eso a los maestros en India les gusta decir que más que una medicina es un sistema de salud, y más que un sistema de salud, un pensamiento filosófico. Sí, es un sistema de salud. Y en cuanto al tradicional, al que conocemos cuando uno saca un turno en un hospital o en un sanatorio o con un médico clínico para que se pueda revisar, ¿qué tiene que ver con la medicina tradicional? Hay dos aspectos. En la medicina alopática, en nuestra medicina moderna, hemos sido formados más alrededor de la enfermedad. Y la Ayurveda se ha desarrollado alrededor de cómo preservar la salud. También trata las enfermedades, pero fundamentalmente está diseñado todo, desde cada hora del día, qué hora te tenés que levantar, cuándo comer, qué comer, cómo comer, para preservar la salud. Ese es un aspecto fundamental que diferencia a la Ayurveda. La otra es que uno invita a la persona que se acuerde de la salud, y no de la salud cuando se enferma. Claro, o sea, contempla también la alimentación, no solamente la curación o la prevención, sino que está dentro de ello el buen vivir, si se puede decir, la alimentación y el deporte también. Exactamente. Ahí nosotros tenemos diferentes conceptos, que Ayurveda quiere decir tratamiento con hierbas, sí, o quiere decir masajes. En realidad, para la Ayurveda, cualquier sustancia que está en el universo, cualquier acción puede servir para sanar o para recuperar la salud. Bien. Lucía, vamos a pasarle también las preguntas a Juan Pedro y a Pablo, que están en el piso. Chicos, lo que quieran. Gracias, Juan. Hola, doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. A mucha gente buen día, un gusto estar aquí. El gusto es nuestro, que esté con nosotros. A mucha gente le cuesta aceptar Ayurveda porque tenemos muy arraigado esto de lo legítimo, que es lo científico. Para nosotros lo que vale en general es lo que está comprobado científicamente. ¿Es una ciencia la Ayurveda o se apunta desde otro lugar? La Ayurveda en realidad abarca a la ciencia. La Ayurveda es un Shastra. Shastra quiere decir que es ese conocimiento que no pudo ser demostrado que ha sido falso. Tiene el aval de la Organización Mundial de la Salud de más de 1000 años de aplicación, en donde no se ha encontrado ninguna acción inapropiada. Por eso la Organización Mundial de la Salud considera que la Ayurveda es una medicina completa, que tiene todo escrito, o sea, todo está escrito y detallado. Entonces, abarca la ciencia. Si vos decís, ¿es científico? Sí, es científico, porque nada se ha podido demostrar falso. ¿Para qué casos son aconsejables las soluciones ayurvédicas o para todo? Para todos, para todos. En realidad para todos, porque la Ayurveda ve al ser en forma global, cuerpo, mente y espíritu. Espíritu no desde la concepción religiosa, sino espíritu como espiritualidad. Esa también es una visión global que no se nos brinda en la formación como médicos. Pero yo no reniego de la medicina nuestra moderna, Todo lo contrario, considero que mi práctica se ha enriquecido con la adquisición de este conocimiento. Como cardióloga, en donde las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir, trabajar con la Ayurveda me ha ayudado a guiar al paciente a preservar su salud y a prevenir las enfermedades. Fíjate que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo y se pueden prevenir.
Sí. Claro. Entonces aportar a esta práctica es maravilloso. Está claro que usted, como tantos otros, lo toman como un complemento. Ahora, nota que mucha gente los opone, opone la medicina tradicional con la Ayurveda, los plantea como antagónicos. Quien plantea eso en realidad está equivocado, ¿no? Es no conocer la esencia de la Ayurveda. Cuando uno llega a conocer la esencia, y para eso es muy importante la guía de un maestro. Mi formación fundamental ha sido en India, porque esta medicina está escrita en slokas. Slokas son pequeñas frases en sánscrito, porque esta medicina se transmitió oralmente inicialmente, ¿no? Recién se empieza a escribir algunos años antes de Cristo. Pero el padre de la medicina, Hipócrates, también ya tenía este conocimiento cuando lo desarrolló. Entonces, cuando uno llega a la esencia de que también en la medicina moderna nos hemos olvidado, como estar en contacto con el paciente. Fíjate que la Ayurveda dice conocer al paciente hasta saborearlo. Y en los médicos antiguos de la medicina moderna probaban la orina para saber si el paciente era diabético. No digo que vamos a ir a probar la orina, ¿no? Pero digo que el contacto con el paciente tiene que ser profundo, tiene que generarse esa unión entre el paciente y el médico para poder llegar a la causa de la enfermedad y ir a la raíz del problema. Doctora, entonces, si no son antagónicos, ¿pueden convivir perfectamente con la medicina tradicional y, por ejemplo, puede transformarse la Ayurveda en un complemento de un tratamiento o una segunda consulta después de haber ido a ver un clínico, por ejemplo? Totalmente. Puede transformarse en un tratamiento en sí misma, porque puede ser ella misma el tratamiento, o complementarse con otras medicinas. Por eso hoy a nivel mundial hay una tendencia a medicinas integrativas. Claro, ¿no? exacto. De hecho, aquí hemos hecho congresos en función de eso, y de hecho estamos en la Facultad de Ciencias Médicas dictando un curso superior universitario en Ayurveda. Ahora vamos a abundar sobre eso. ¿Qué son los doyas? Doyas. Es una palabra, ¿no?, que se usa mucho. A mí me gusta decir, está bien conocer los doyas, pero más importante es conocer cuál es el origen de ellos. La Ayurveda analiza todo a través de los 5 elementos que tenemos en el universo. El primer elemento fue el espacio, se necesitaba un espacio para que estuvieran las cosas, ese espacio se llenó de aire. El segundo elemento, el aire en movimiento generó el calor, el fuego. Aire y fuego generaron el agua, aire, fuego y agua la tierra. En realidad no encontramos en el ser estos elementos como cada elemento en sí, sino que los identificamos a través de sus propiedades. Y para analizarlos mejor, estos elementos se agruparon en 3 aspectos dinámicos de la constitución y el desequilibrio al mismo tiempo, que son los doyas, donde esas 3 palabras tan conocidas como Kapha, Pitta y Vata no representan nada más que Kapha, los aspectos de tierra y agua, Pitta, los aspectos de fuego y agua, y Vata, los aspectos de aire y espacio. ¿Y hay un doya que predomina más Entonces, en una persona u otra? Todos tenemos los 5 elementos, okay. ¿no? Pero algunos de esos elementos pueden predominar, van a predominar. Y esa es la tendencia que uno tiene que ver en su constitución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que en mí predomina aire y espacio. Entonces yo diría, bueno, en mí predomina Vata. Pero eso no quiere decir que yo voy a sufrir los efectos del desequilibrio de Vata, sino que en mi constitución en equilibrio es perfecta. Yo tengo que tener, no tengo que tener displacer, tengo que tener una buena vida. Cuando alguno de esos elementos se desequilibra, aumenta más de lo debido o disminuye y aparecen las molestias, los displaceres, entonces sí, ahí hay un desequilibrio y de eso me tengo que ocupar. Porque hay una tendencia a decir, yo soy Vata, me olvido de las cosas, yo soy Vata y entonces tengo la piel muy seca. No, esa es la expresión del desequilibrio. Claro. Si yo estoy en equilibrio con mi constitución, tengo que vivir bien. Doctora, y larga vida. Estamos viendo en las imágenes de apoyo también algunas plantas medicinales que se aplican evidentemente en la medicina ayurvédica. ¿Qué trascendencia tienen las plantas medicinales? ¿Cuántos tipos de plantas hay? ¿Hay una planta para cada una de las afecciones? Muy importante, en primer lugar, aclarar que la Ayurveda no es una medicina herbolaria.
O sea, no es una medicina que se basa en las hierbas, sino que la puede utilizar como tantos otros tratamientos que utiliza. Porque, como te decía al principio, cualquier elemento que está en el universo es una medicina. Y se dice también en India que es muy buen médico aquel médico que una misma medicina la puede usar para tratar muchas enfermedades. Mirá, ¿y qué tipo O sea de elementos hay, eso por va a ejemplo, depender. que no sean plantas, que puedan ser una curiosidad, por ejemplo, y que hayan servido a curar algo? Bueno, desde el sonido, las terapias del sonido, desde los aromas, la comida, fundamentalmente la comida, porque somos lo que comemos. Aquello que hace que de bebé lleguemos a adultos es que hayamos comido. Esto en nuestra cultura es algo que nos pasa desapercibido. Comemos porque tenemos ganas de masticar, porque nos parece que sentimos hambre, y comemos lo que encontramos en nuestro camino y satisfacemos ese deseo. No, para llevar una vida saludable, la comida es algo muy importante. A mí me gusta siempre poner un ejemplo. Si tenés auto y te quedás sin nafta al lado de una canilla, ¿le pones agua? No, Si claro. te quedás al lado de un kiosco, ¿le pones una gaseosa? No, indefectiblemente vas al surtidor y compras el mejor combustible que podés. Eso deberíamos hacer con nosotros mismos, porque eso es cuidar nuestra salud. Sí. A partir de allí, como el principio de la Ayurveda es que lo igual aumenta y lo diferente disminuye, un día ventoso para alguien que tiene un desequilibrio vata, lo va a desequilibrar, simplemente porque aumenta el movimiento. Nosotros todos los días hacemos actos de Ayurveda y no nos damos cuenta. Porque, por ejemplo, tenemos frío, nos ponemos un abrigo. Eso es hacer lo contrario. Tenemos frío, nos ponemos algo que da calor. Eso es Ayurveda. Tenemos calor, nos quitamos aquella prenda que nos da calor y nos sentimos más frescos. Eso es Ayurveda. Por eso es que la Ayurveda dice que toda sustancia que habita en el universo puede tener propiedades sanadoras. Estamos hablando de algo que viene de una cultura y de una religión absolutamente distinta a la que tenemos nosotros en esta parte del mundo y que tienen también en Occidente. Si yo le digo comer, amar y rezar, que son los 3 ejes del hinduismo, ¿esto también está vinculado con la Ayurveda? La Ayurveda no es una religión, es una forma de vida, es una filosofía de vida. Entonces, y se considera que es un pensamiento universal, que se puede aplicar en cualquier lugar del mundo. No te tenés que vestir de determinada manera, ni hacer las cosas en determinado lugar. Simplemente si entendés este principio de que lo igual aumenta y lo diferente disminuye, te voy a dar otro ejemplo muy importante. Cuando nos hacemos grandes, cuando la vejez, nos vamos secando, ¿no? Por eso los huesitos de los adultos crujen más, por eso hay más dolores. Entonces, ¿qué dice la Ayurveda? Si en esa etapa de la vida nos estamos secando, en una persona que está normal, estamos hablando, ¿no? Que no está enferma, a esa persona el aporte tiene que ser la untuosidad, para devolverle la elasticidad, para devolverle la movilidad, la flexibilidad. Y todo está pensado en ese sentido. Entonces no tengo que ir a buscar nada a India, tengo que buscar aquí a mi alrededor aquello que me lleva por el equilibrio, ya sea pensando en mi tendencia, en mi constitución o en mi desequilibrio, voy a encontrar a mi alrededor sustancias que me pueden acomodar y tener una vida saludable. Y tener una vida saludable es no sentir el cuerpo, o sea, que el cuerpo no me duela. Cuando vos te levantás y no sentís ningún dolor y no sentís el cuerpo, ninguna molestia, decís, ay, qué bien que me siento. Y no sentir la mente. Viste que a veces podemos no sentir el cuerpo, pero la mente te hace ruido. Bueno, eso tenemos que compensarlo. Bueno, qué placer, haber charlado y habernos asomado a algo que es evidentemente apasionante. Doctora, de acá con Juan Pedro le mandamos un beso grandote y queda en manos de Juan Manuel Fontana para el cierre de la nota. Te agradezco profundamente la posibilidad esta de difundir la Ayurveda, que es nuestra misión, difundirla. De hecho, el 28 ahora de octubre ha sido declarado a nivel mundial como el Día Internacional de la Ayurveda,
y se eligió el 28 de octubre porque este año coincide en la fecha de Dhanvantari, que fue el señor que vino a difundir este conocimiento en el universo. Aprovecho para preguntar, y una curiosidad, lo que tiene que ver con, o dentro de la medicina tradicional, con la intervención quirúrgica, con la operación. ¿Cómo se lleva la Ayurveda con ese tema? Bueno, esa es una pregunta hermosa la que me haces, porque lamentablemente, yo he dicho lamentablemente porque no decimos desde dónde, cuáles son las fuentes del conocimiento que desarrollamos en el mundo moderno. La Ayurveda tiene todo un libro de cirugía, uno de los autores es Sushruta, y donde es sorprendente si hojeas este libro, porque los instrumentos que están dibujados en este libro milenario son los instrumentos que aún hoy se utilizan en la cirugía de la medicina moderna. Lo que es más, fue la madre de la medicina, de la cirugía plástica, porque en aquella época los castigos eran cortar la nariz, las orejas, y entonces desarrollaron mucho la práctica de reparar sobre todo nariz. Fíjate que hay un tratamiento que se hace actualmente cuando se quita un tumor de la nariz, se lo repara con un colgajo de piel desde la frente, y esa práctica está descrita en los libros de Ayurveda. Bien, y por último, articularla con qué otra disciplina, porque uno piensa en aquellas actividades orientales que actualmente están desembarcando en Occidente desde hace muchos años, pero hoy en día están masificadas, y ve el yoga, el reiki, por ejemplo, o la meditación. ¿Van en conjunto, sirven para practicarlas? ¿Es indispensable hacerlo juntos o cada uno por su lado? Es importante acudir a aquello que es necesario, porque todo es un complemento. Como hablamos de cuerpo, mente y espíritu, obviamente el yoga y la ayurveda es una sola cosa. Yoga quiere decir unión. La ayurveda como que se está ocupando del cuerpo físico y el yoga de la mente. Cuando el cuerpo y la mente están unidas armónicamente, vos sos feliz. El espíritu está feliz. Y después, todo aquello que aporta a recuperar el equilibrio, imagínate que nosotros nos relacionamos con el medio, esto es lo que dice la Ayurveda, nos relacionamos con el universo a través de los 5 sentidos. Fíjate que en la definición de salud la Ayurveda, uno de los elementos que toma para evaluar es simpatía en los órganos de los sentidos. O sea, cuando vos tenés simpatía en los órganos de los sentidos, estás en equilibrio. Entonces, todo aquello que influye sobre sus sentidos y te da placer y te permite recuperar tu equilibrio saludable, sirve. Ahí estamos entonces. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a vos. Es una oportunidad hermosa para una vez más tener la posibilidad de difundir la Ayurveda y sacar todos esos mitos de que se necesitan cosas locas, especiales, difíciles de conseguir. No, todo está a nuestro alcance de la mano. Ha quedado todo muy claro, ¿eh? Muchas gracias. Lucía Vincenti, cardióloga, en este caso hablando sobre esta terapia, esta ciencia en verdad de 5.000 años que muchos eligen por estos días en la ciudad de Rosario.